Capítulo 8. El profeta armado. El orador es un profeta armado. ¿Qué mejor arma que su palabra? Él hace temblar a los tiranos. Él sacude a los voluptuosos que solo en el placer confían. Él anuncia el castigo y promete las recompensas. Un profeta no puede ser un tímido ni un pusilánime, mucho menos un acobardado. El orador, antes que otra cosa, tiene que ser un hombre valiente, cabal, íntegro, entero. Un ser que se juegue la existencia, si es necesario, con cada palabra que pronuncia. Detrás de mi palabra está mi vida entera. Doy mi palabra como aval de mi entereza. No estoy urgido a firmar documentos ni compromisos. Basta mi palabra. Es la palabra de un hombre. Marco Tulio Cicerón reproduce este pasaje de la vida de Sócrates como enseñanza a los oradores. Nos dice: aquel antiguo Sócrates que, con haber sido el más sabio y virtuoso de todos, se defendió en el juicio capital de tal manera que no parecía reo ni suplicante, sino maestro o señor de sus jueces. Y habiéndole presentado el orador elocuente Licias una oración escrita para que, si quería, la aprendiese de memoria y la dijese en el juicio, leyóla con gusto y dijo que estaba bien, pero añadió: así como si me trajese zapatos de Sidón, no los usaría por más que fuesen bien hechos y acomodados al pie, porque no son varoniles. Así tu discurso me parece muy elegante y oratorio, pero no fuerte ni viril. Lo que nos demuestra, como es obvio, que el discurso de un orador no solamente ha de ser una bella pieza literaria, sino que ha de mostrar a tirios y troyanos que rebasa la fortaleza y la virilidad dignas de un hombre. Lo único que no perdona el pueblo, y pueblo es todo auditorio, es la indecisión, y menos aún la cobardía. Hablar es propio de los hombres. Se busca en el orador la manifestación expresa del valor civil. El auditorio aprecia el riesgo que corre quien denuncia los yerros y los abusos de quien gobierna. Porque este es el fenómeno singular de la oratoria que ya hemos apuntado. Y es que el oyente piensa y siente lo mismo que el orador está proclamando en voz alta. Solo que el oyente no se habría atrevido a decirlo. Lo pensó probablemente varias ocasiones, pero ha tenido pavor de pensarlo claramente y sobre todo de decirlo. Quizá lo murmuró en voz baja a sus amigos íntimos, pero esto y decirlo desde una tribuna es totalmente diferente. Hay un abismo entre la idea y la palabra. El orador grita lo que la mayoría de sus escuchas balbucean. Es la diferencia, es la jerarquía del orador. Manifestar lo que los demás han pensado, han jurado, han criticado, pero serían incapaces de gritarlo. El orador es el intérprete ideal. Si hay riesgos, que se los juegue él solo. Si hay prisioneros, que las pague. La masa se disgrega y el orador queda aislado con el peso de sus palabras sobre la espalda. Los oradores tienen su oportunidad histórica precisa. Solo en clima de libertad germina la oratoria. En regímenes de tipo totalitario no caben los oradores. Porque, entiéndase, yo no llamo orador a quien habla para elogiar a un tirano, a quien predica envuelto en el incienso de las palabras, a quien hace de la tribuna una larga reverencia a los dictadores. Estos son gente que se expresa en lisonjas, pero no oradores al servicio de la verdad de la palabra. Los jóvenes, con facultades oratorias de nacimiento, se ven asediados por los jerarcas. Les pagan para que actúen en el papel de jilgueros, de papagayos, de aduladores de oficio. Estos son los traficantes del verbo. No llegan ni a sofistas, porque el sofista podía, al decir de Platón, demostrar que lo blanco era negro y lo negro era blanco, aunque estos no se presentaban oficialmente como los aclamadores de un candidato, aun cuando sabían de antemano que es el representativo de todo lo nefasto, lo tonto y lo sucio. El orador es un hombre que se estima a sí mismo. Habla porque lo piensa justo,
Habla porque siente la necesidad íntima de hacerlo. Habla porque está seguro de que ninguna de sus palabras puede avergonzarlo jamás. Es el responsable de cada uno de sus vocablos, consciente de sus verbos, comprometido con sus expresiones. El orador fue en la antigüedad un ser digno de respeto y de honores. Se podía presentar a un individuo con elogio. Él es un orador. Pero ahora, la oratoria es un oficio que han abaratado los aficionados, los mercachifles del verbo, los parlanchines, o como dice el propio Cicerón en sus diálogos del orador, libro que citamos tan a menudo. Oradores, operarios de lengua veloz y ejercitada. Todo ello nos induce a suponer que urge una cruzada en pro de la reivindicación de la oratoria. Que no hable quien no sea un hombre honrado, que no hable quien no sea un varón digno. A la tribuna no hay que subir si no es por un motivo justo y decente. De la tribuna no hay que descender si no se tiene la convicción de haber cumplido con su misión de manera honrada. La oratoria es un quehacer profético. Los profetas, hemos señalado antes, tenían dos misiones: denunciar los vicios y yerros y anunciar la edad futura de bienandanza. A veces, los profetas truenan contra la corrupción y golpean con el verbo. Es Isaías incendiando la ciudad pecadora. Es Isaías protestando contra la iniquidad. Otras veces, el profeta llora, se queja, gime. Es Jeremías, que con su llanto trata de lavar la mancha oscura, humosa de las iniquidades. Jeremías, cuyo llanto se reproduce muchos años después con la poesía de León Felipe. Pero cada profeta, armado solamente con su palabra, se planta a mitad del camino del hombre para detenerlo y señalarle la vergüenza de su conducta. Para esto habla, grita, impreca, solloza, vitupera y maldice. Cada etapa histórica posee un orador, profeta que escribe sobre el espacio la frase anunciadora de castigos, advierte y prevé, aconseja y se fortifica rasgando sus vestiduras. Cada orador tiene como armas una doble sabiduría. Por un lado son los predestinados, los llamados, los elegidos, poseedores de la intuición y de la sensibilidad que los transforma en antenas de su espacio-tiempo, y por el otro, porque son varones disciplinados interiormente, que transforman su existencia en un constante ejercicio escénico para adquirir la ciencia, el arte, la filosofía, la técnica, y por el otro lado, porque son varones disciplinados interiormente, que transforman su existencia en un constante ejercicio escénico para adquirir la ciencia, el arte, la filosofía, la técnica. Todo lo que el conocimiento les ofrece, la meditación les selecciona y la reflexión les elige. ¿Acaso ya no es época de profetas? ¿Los profetas son unidades que corresponden al pasado? Independientemente de que no hay que olvidar que la cultura es una, indivisible, profundamente dinámica, y que lo que somos hoy es el producto consciente o inconsciente del pasado, del presente, como proyección del porvenir. Independientemente de que hay que analizar la concepción de lo que llamamos pomposamente dialéctica, y que todavía estamos por discutir si es verdad absoluta que la vida es un juego de contradicciones, el sí y el no, la luz y la sombra, la aurora y la noche, y que luego llega la síntesis, porque lo que llamamos aurora no es sino la misma duración de tiempo de la vuelta a la esquina para encontrarse con el alba y viceversa. El día no hace sino encontrar su otra parte, la misma que llamamos noche, y el sí y el no son partes de un todo indivisible. Y lo que llamamos síntesis, entonces, no sería sino el reposo para cumplir esa unidad. Vale asegurar la esquina donde se reencuentran los dos tiempos de un todo. Resultaría violento seguir separando al tiempo en pasado y en futuro y menospreciando al pasado, cuando este tiempo convencional está implícito todo entero en el presente y ya se avecina,
ya está siendo en el porvenir. Así, está bien que como recurso pedagógico hayamos dividido la historia universal arbitrariamente en antigua, Edad Media, Renacimiento, Edad Moderna. Cuando el tiempo es uno y solo para nuestra conveniencia, lo hemos fragmentado de acuerdo con las manecillas convencionales de los relojes. El orador, si bien es cierto que está sujeto por las circunstancias, si bien está condicionado por su espacio-tiempo, la verdad es que se encuentra por encima del tiempo mismo. Es intemporal, es duradero, es eterno, ubicando este término, lo eterno, dentro de las limitaciones de la vida humana. Quiero decir que el orador sobrepasa a su instante. Los discursos famosos cumplieron un cometido preciso en su segundo, pero conservan su validez estética, filosófica, moral, histórica. Es la tarea del profeta. Ahora mismo, leo y releo los textos de los profetas bíblicos y todavía estoy en aptitud de extraer jugo de sus palabras, enseñanzas, advertencias y firme sabiduría. ¿Cuántas veces reiteramos que hablar sin ton ni son no es oficio de oradores, sino de necios? Los diálogos del orador, que seguimos tan devotamente, traen un pasaje que conviene reproducir íntegro, dedicado a quienes posteriormente, cuando se encuentran con este ensayo, andarán murmurando contra la oratoria. Dice: paréceme que el que no tiene aptitud para una cosa debe ser calificado de inepto, y así lo prueba el uso común de nuestro lenguaje. El que dice las cosas fuera de tiempo o habla mucho, o es vanaglorioso, o no atiende a la dignidad y al interés de los que lo oyen, o tal vez es incoherente o descompuesto, y debe ser calificado de inepto. De este vicio adolece la erudita nación de los griegos, y como no les parece vicio, tampoco tienen nombre para él, pues si preguntas qué es lo que entienden los griegos por inepto, no hallarás esta palabra en su lengua. De todas las inepcias, que son innumerables, no sé si hay otra mayor que la de los que suelen disputar con mucho aparato en cualquier parte y en cualquier auditorio de cosas muy difíciles o no necesarias. Entonces, no sería correcto, ni discreto, ni honesto calificar generalizando el valor de los oradores, como suele hacerse, en atención a los ineptos que se encuentren en el camino. Hay profetas farsantes, hay oradores también inconsecuentes y hasta tontos. El profeta es el anunciador de una nueva era, es el heraldo del alba. Podríamos aplicar este designio a los oradores. Son la tarjeta de visita de la aurora. Siempre que se propicia una revolución, evolución acelerada en la historia, aparece en escena un orador que la pronostica. El profeta prodiga consuelo a los que sufren, puesto que les vaticina la edad futura en que serán felices. Da consejos a los menesterosos. A él le toca frenar a los impacientes, pero también levantar al pueblo de su apatía. Todo esto corresponde al orador, siempre en su categoría de profeta. Nos lo dice Cicerón: la elocuencia sirve a la vez para castigar el fraude y para salvar al inocente. ¿Quién puede exhortar con más vehemencia la virtud? ¿Quién apartar con más fuerza de los vicios? ¿Quién vituperar a los malvados con más aspereza? ¿Quién alabar tan magníficamente a los buenos? ¿Quién reprender y acusar los desórdenes? ¿Quién consolar mejor las tristezas? La oratoria misma, testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, mensajera de la antigüedad. ¿Con qué voz se habla a la inmortalidad sino con la voz del orador? Por ello el mundo contemporáneo adolece de oradores. Quizá por ello anda desorientado, vaga sin dirección fija, camina a tumbos de incertidumbre y de angustias. Y hay que repetirlo, no es que el orador ordene una dirección, es que el orador profeta señala varias direcciones, y entonces el hombre que escucha escoge de acuerdo a su íntima conciencia.
pero el discurso le sirve como un estímulo y como aviso para seleccionar sus propios puntos de vista. Así fue en el derrotero de la historia. Llegaban los profetas para castigar los yerros, para vaticinar los senderos de la paz y de la justicia. Llegaban los profetas para modelar la historia. El orador repite sus técnicas, emplea sus recursos, casi los mismos. Estos recursos los definió para nosotros Cicerón de la siguiente manera: si yo hubiera de educar a un orador, miraría bien ante todo lo que él podía hacer. Quisiera yo que tuviera alguna pintura de letras, que leyera y oyera algo, que aprendiera esos mismos preceptos y luego que ejercitara la voz, las fuerzas, la respiración, la lengua. Si entendía yo que él podía llegar a la perfección y me parecía además hombre de bien, no solo le exhortaría a trabajar, sino que se lo suplicaría. Tengo para mí que un excelente orador que sea al mismo tiempo hombre de bien es el mayor ornamento de una ciudad. Pero si veía que a pesar de todos sus esfuerzos no podría pasar de mediano, le dejaría hacer lo que quisiera sin molestarle en nada. Y realmente se engaña quien juzga que un orador es un personaje mediocre y que cualquier hijo de vecino puede ostentar con dignidad este título. El orador, para hacerlo, para elevarse a la jerarquía de profeta, tiene que poseer talento, cultura, sentido de autocrítica muy desarrollado, y por encima de todo esto, ha de ser a carta cabal un hombre bueno. No, no es posible dividir al orador en dos partes: el hombre que habla en público y orienta a las masas, y el hombre que vive su vida privada y se engolosina con los bajos placeres. La unidad vital es impostergable, indivisible, intransferible. Alfonso Tejasabre fue un orador magnífico, un escritor con genio. Murió casi en el olvido y ahora, con la crueldad de los años pasados, son ya muy pocos los que evocan su palabra atildada, elocuente, fina y precisa. Alfonso Tejasabre fue un orador magnífico, un escritor con genio. Murió casi en el olvido y ahora, con la crueldad de los años pasados, son ya muy pocos los que evocan su palabra atildada, elocuente, fina y precisa en las tribunas de México. Tejasabre admiró a Jesús Urueta. En el estudio que antecede al breve libro Exequias del orador Jesús Urueta, adelantó sin pretenderlo la apología de la oratoria y contestó de antemano a los tartamudos del alma que menosprecian el valor del verbo. Nos dice: Urueta para México es la encarnación del orador. Fue por sufragio unánime príncipe de la palabra, y al recordarlo ahora, quiero comenzar ignorando que a los que reniegan de la oratoria y no comprenden la belleza de un párrafo largo, vibrante, con energía nerviosa y esforzado aliento de motor, o tiene miedo a la metáfora sin saber que las palabras y pensamientos vivos tienen que producirse en imágenes, usando desde la percepción intuitiva de las semejanzas en lo diverso hasta la revelación suprema de la alta poesía. Son los topos que no pueden escuchar el timbre de la alondra, como brota en la canción de Shelley en elogio del ave matutina. Por ello, hay quien por timidez, por miedo, por complejo de inferioridad, habla con voz queda. Hay quien siente la urgencia, la imperativa urgencia de hablar en voz alta, de gritar. Hay quien ama las colinas o los valles, pero hay quien requiere para su vuelo triunfal, el de su espíritu, la altura de las montañas. Hay el poeta de medio tono, el poeta de ensordinado acento, y hay también el poeta estentorio, el que vino a declamar compitiendo con las olas del mar, con el ulular del viento, con el desorbitado clamor de las tempestades. Hay quien prefiere el suave discurrir y quien, con un borbotón de pasiones en la garganta y en el pecho, vocifera tronante sus cláusulas de fuego. Y
¿Quién sería el osado que calificará los estilos diversos que son el retrato del alma? ¿Quién será el audaz autoritario que legislará acerca del estilo del hombre? ¿Quién nos va a calificar lo que es mejor, si la oratoria que persuade, razona, enseña, o la oratoria que al par que persuade, conmueve? El profeta no es un ser común y corriente, está hecho de un espíritu superior. Es conjuntamente ala y llama, luz y sonido, materia y horizonte. El profeta habitualmente rompe los moldes cotidianos, habla a gritos, sufre la impaciencia del tiempo, quiere vencer al tiempo, está sediento de intemporalidad, es infinito. Cuando los demás cuchichean, balbucean conceptos, sufren y sudan por no hallar la palabra elocuente, vaya, ni siquiera la palabra precisa, el orador es un fluir constante de ideas, de pensamientos y de voces perfectas. Para los tartamudos del alma, para los enemigos de la oratoria, de la belleza del verbo, para estos topos, las flores son inútiles. Una vana ostentación de colores. Los economistas lucharán contra los jardines, como no los consideren pulmones de la ciudad, y escogerán las huertas. ¿Qué utilidad puede tener una flor para ellos? En cambio, una lechuga. ¿Para qué emplear en los discursos imágenes, metáforas, adjetivos? La imaginación merece la pena de muerte, la silla eléctrica. Y sin embargo, la humanidad, como en el viejo poema francés, se pondría de rodillas si enmudecieran los oradores. Andarían a ciegas los hombres, desorientados, sonámbulos, como trompos que han perdido su impulso y se tambalean a punto de rodar sobre la arena. El poeta León Felipe nos legó con su poesía en su Evangelio, Ganarás la luz, estos versículos. No he venido aquí a arrojar mi discurso contra nadie, ni a disparar vítores y cohetes debajo del balcón del presidente. He venido a dar libertad a mis palabras. Creo que en realidad he venido a hacer algunos ejercicios de garganta. Creo que por ahora no he venido más que a gritar, a derramarme como el agua y como el llanto. Y no sé a quién fecundo, ni a quién anego, ni a quién le quito la sed. Estamos en la época del grito y de las lágrimas, y aún no hemos llegado a la canción. Este tema acerca del discretismo preocupó grandemente a Horacio Zúñiga, y al efecto nos legó conceptos que, a mi juicio, son definitivos. Apoyado sea en la teoría del justo medio de Aristóteles, o bien en los conceptos de Gracián, pero sobre todo, alentados por el ejemplo y la obra de quien llaman el más grande de nuestros humanistas, al par que deslumbrados por las encantadoras imágenes y las deliciosas alegorías del excelso miniaturista zacatecano, los que se creen y se tienen por directores de nuestras letras no desperdician ocasión de expresar en todos los tonos su sistemático, académico y femenino horror por lo que han dado en llamar gigantismo, barroquismo, afán declamatorio, exageración grotesca, estilo detonante, teatralidad, en fin, falsa hinchazón y desproporción absurda, olvidándose de que, aún sin haber leído a Eugenio Reclus, todo el mundo sabe que naturaleza, hombre, historia y tiempo están inevitablemente vinculados, sobre todo en el arte, y que si no somos europeos ni vivimos en ninguna edad de oro, sino que alentamos en esta hora de inquietudes, de pasiones y de tragedias, y somos hijos de un continente atormentado, espasmódico, de brutales contrastes en la naturaleza y en la vida, de cúspides de vértigo y de abismos de espanto, océanos en furia de oleajes y bahías en deliquios de espuma, no podemos ni debemos reducirnos para poder caber en los académicos moldes de una cultura clásica, por otra parte ya periclitada, que ni es la única, ni acaso haya sido la mejor. Pues todos sabemos, aún antes de Spengler, que no hay cultura, sino culturas, y que, antecediendo a la grecolatina, brillaron la egipcia, la acadiana,
las opulentas culturas orientales, en varias de las cuales se nutrieron helenos y latinos, y que por fin, si nuestros clasicones con su ángulo obtuso nos juzgan excesivos, detonantes, barrocos, en fin, nosotros desde nuestro vértice latinoamericano y nuestra gigantesca atalaya de tormentas, pasiones y paisajes, tenemos derecho de juzgarlos pobres, menguados, poquiteros, mezquinos, decadentes. Sería lo mismo que pedirle al rayo comedimiento y buenos modales a la tempestad. Equivaldría a exigirle a un terremoto que pusiera en práctica el manual de urbanidad. Además, agrega el maestro Horacio Zúñiga, a mayor abundamiento, ¿no han sido siempre desproporcionadas, gigantescas, descomunales las obras maestras de todos los tiempos y de todas las latitudes? ¿No son acaso espantosamente sublimes y maravillosamente colosales la Ilíada, la Biblia, los Vedas, el Corán, los Edas, los Luisiadas, la Divina Comedia, el Paraíso Perdido? Donde quiera que aparece la mano del hombre genial, la voz del profeta, se rompe el justo medio, se destruye el convencionalismo y furiosamente, con el delirio de que hablaba Aristóteles, irrumpe la voz del genio, la mano creadora que exagera, gesticula, grita y vocifera sus verdades. Así Rafael, así Miguel Ángel, así Velázquez, así el Tiziano, así Bach, Beethoven, así Wagner, así Esquilo, a quien llamaba Aristóteles el de las metáforas de caballería. Gambetta nos dijo, los libros son las barricadas de la revolución. Podríamos con la misma idea glosar la frase, cambiarla a nuestra medida. Los discursos son las barricadas de la revolución. Y si el discurso es la piqueta que va a demoler los cimientos de una arquitectura vieja, si los discursos van a abrir horizontes de renovación, no podemos pedirle a la palabra en esta hora de reajustes morales y revolucionarios que sea discreta, tímida, educada, sino que el verbo arda, queme, destruya y convierta en cenizas al pasado para que con su fuego y su luz pueda crear un mundo nuevo.